Ok, listo. Bueno, el tema del día de hoy es la Gran Depresión, que fue la crisis de 1929. Eh, ok, ¿cuáles fueron los antecedentes? Bueno, antes que nada, ¿alguien tiene algún conocimiento previo sobre la crisis de 1929? ¿Alguien recuerda haberlo visto en anterioridad o ha visto algún documental respecto a este tema? Guadalupe, ¿alguna vez ha escuchado hablar sobre esta crisis de 1929? No, No, profe, profe, no, 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 no. Ok. Dayana, ¿alguna vez has escuchado hablar sobre este tema? No, No, profe, yo profe, yo tampoco. tampoco. Ok. Luz, Araceli, Alejandra, ¿alguien de ustedes ha oído hablar de alguno de este tema? No, No, profe, profe, solamente en solamente los en los videos que videos ya que vi, ya vi, bueno, que yo bueno, que ya yo ya miré miré para la para la actividad actividad solamente. solamente. Ok, muy bien. Araceli, Luz, Medellín, ¿en alguna ocasión? ¿Tienen algún conocimiento mm, previo? Ok. Si no, no hay problema. Ok, entonces, bueno, ese tema es importante en el sentido de que forma como un punto de quiebre dentro de todas las dinámicas del capitalismo. Ya vimos que durante el inicio del siglo XX el capitalismo era como el modelo principal económico y que pues, hasta cierto punto favoreció el expansionismo de las naciones, en este caso algunos imperios y algunas naciones florecientes como fueron Japón y Estados Unidos. Recordemos que pues el capitalismo tiene el modelo mercantilista o de libre mercado en el cual existen ciertas dinámicas en la cual empresas eh, tienen el financiamiento de agentes externos, no solamente de los propietarios. En este caso, estos agentes se les denomina accionistas. Los accionistas son individuos o empresas o entidades financieras que invierten su capital, o sea, invierten su dinero para el desarrollo de empresas o para la incorporación de nuevas tecnologías o la compra de materias primas. Esto es importante porque veremos que en 1929 se pone en crisis el modelo capitalista. O sea, anteriormente el modelo capitalista había sido aplaudido y durante la década de posguerra de la Primera Guerra Mundial, desde el 19 hasta el 29, que fueron 10 años más o menos, se, se, se vivió relativamente bien tanto en las naciones de Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos hasta se le denominó como los felices 20 y ahorita iremos viendo por qué se le denominó de esta manera. Primero hay que identificar los antecedentes. Bueno, antes de esto, antes de identificar los antecedentes de esta crisis, es una crisis económica de 1929. Este, ya no sé si han percibido en algunas ocasiones, se habla de las crisis por ejemplo, a inicio de esta pandemia hubo una caída de la bolsa de valores de Wall Street. No sé si hayan escuchado esa noticia. Exactamente en marzo del año pasado, hubo una serie de crisis financiera en Wall Street. Wall Street es una institución, no es una institución, es un conjunto de instituciones en Estados Unidos que literalmente están en Wall Street, que es el nombre de la ciudad de la calle, que es como un sector financiero en Estados Unidos que se encarga y ahí se desarrollan las relaciones económicas en donde se venden y se compran acciones. Ahí se ve el futuro de muchas empresas, o sea, hay personas quienes invierten en algunas empresas para que éstas crezcan y hay otras que venden las acciones porque consideran que esta empresa ya no es viable, por lo tanto sacan su dinero o venden las acciones que tienen invertidas en esa empresa. A inicios de pandemia hubo una crisis financiera en Wall Street por lo mismo del suceso de la pandemia. No fue muy grave porque en realidad no generó una recesión, solo generó cierta incertidumbre en términos económicos, pero en realidad no fue tan drástica o tan peligrosa como lo fue en 1929 o en el 2003, que también hubo una crisis financiera en la cual muchas personas perdieron su patrimonio porque habían invertido en empresas que estaban en quiebra.
Por lo tanto, si tú inviertes en una empresa que está en quiebra, es evidente que nunca vas a recuperar esa inversión, porque no hay nadie que te garantice la solvencia de ese dinero que se ha perdido por un fracaso dentro del proyecto. El proyecto, pues finalmente es de empresa. Más o menos de esto va el tema del día de hoy. Nada más es como relacionarlo con lo que nos acontece frente a esta situación de la pandemia, e identificar que las crisis económicas son permanentes. La manera en que se lidia con eso, pues bueno, depende de los tiempos y de las condiciones, pero el principal, bueno, el sistema capitalista evidentemente tiene ciertas fallas, pues bueno, siempre generarán ciertas crisis económicas. No sé, también hace un par de semanas hubo un par de noticias en la cual hubo unos internautas de Reddit. Reddit es una página en donde hay muchas personas que suben contenido, historias y testimonios, en donde estas personas se pusieron de acuerdo para comprar acciones de empresas que estaban ya en la quiebra. ¿Qué sucedió con esto? Estas empresas, al estar percibiendo nuevas inversiones, pues evidentemente dejan de estar en quiebra y cada una de las acciones incrementa su valor, porque recordemos que el valor es algo subjetivo que se determina a partir de la oferta y la demanda. En este caso, hubo varias empresas tecnológicas y de videojuegos que fueron favorecidas por este movimiento social, a partir de una red social que finalmente Reddit es como una red social. No sé si en alguna ocasión la hayan escuchado. Reddit les muestro un logotipo de Reddit y a ver si lo identifican. Denme un minuto y ahorita les copio la imagen. Reddit, como tal, es una página en donde se comparte cierto contenido y también funciona como un foro. Y el problema es que personas de este medio se pusieron de acuerdo para comprar muchas acciones. A lo mejor si una persona no hubiera comprado, si una persona sola de manera individual hubiera comprado acciones, no hubiera habido problema. El problema se suscitó porque todos se pusieron de acuerdo para comprar acciones de ciertas empresas que estaban ya casi en la quiebra, y esto supuso una crisis para Wall Street, porque ellos tienen ciertas proyecciones para lo que va a suceder con las empresas. Y al entrar todas estas personas, al entrar con su poquito capital o con su capital, pero al ser muchas, influyeron en el valor de la empresa. Por lo tanto, hicieron que muchas personas de Wall Street, vendedores de bolsa o corredores de bolsa, y personas que tenían invertido dinero en algunas otras empresas, perdieran, porque algunos se dedicaban a comprar y vender de manera rápida las acciones de este tipo de empresas, porque era la manera rentable de obtener ganancias sin hacer mucho. El mismo proceso de compra y venta de acciones resulta un poco complicado de entender, pero hay que entender que es como las acciones son como un pastel completo, y cuando tú compras una acción estás comprando como una pequeña rebanada de ese pastel. No eres dueño de la empresa, pero sí eres parte dueño de una mitad o de un cuarto o de una quinta, o depende de la cantidad de acciones que compres. En este caso, este fue un dato curioso que sucedió, en el cual la misma sociedad, o sea, contemporáneos a ustedes, jóvenes, o a lo mejor también millennials, se organizaron para comprar acciones de una empresa y pues salvarla de la quiebra, porque inyectaron su capital y reinvirtieron ese capital para mantenerla a flote. Y es curioso porque está relacionado con este tema de que las crisis económicas pueden ser influenciadas por diversos factores. En este caso no se generó una crisis financiera, pero se notó que la acción de varias personas puede influir enormemente en la economía, en las economías nacionales, porque finalmente las economías se mueven a través de la inversión privada. Y bueno, no sé si hayan escuchado hablar de ese tema, me gustaría escucharlos. Guadalupe, ¿había escuchado de esa página que le comenté, Reddit? ¿O había escuchado de las dos cuestiones, de lo de la pandemia o lo de que estas personas compraron acciones de tiendas de videojuegos? Pues sí había escuchado de una crisis en Estados Unidos, profe. Ok. Alejandra, ¿había escuchado alguno de estos dos temas? ¿Sí sigue por ahí, Alejandra?
Sí, profe. Pues nada más de la crisis de Estados Unidos, de las inversiones de la red social, la verdad no. Ah, ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro dato que quieran aportar al tema? Les digo, lo importante aquí es relacionar todos estos temas de manera actual, porque ya habíamos dicho que este tipo de crisis se suscitan en cualquier periodo temporal. El problema o la característica es cómo las personas de ese tiempo lidian frente a esa situación. Y lo curioso de este tema de la Gran Depresión de 1929 es que es la primera vez que se experimenta una crisis de ese tipo. Por lo tanto, no había un precedente. Las personas no sabían qué hacer, los inversores tampoco sabían qué hacer, o sí sabían, pero había proyecciones erróneas. Por lo tanto, generó más especulación y eso acrecentó todavía las consecuencias de la Gran Depresión. Y bueno, ya vamos a entrar en tema, esto era para contextualizarlos y dar fe de que un evento tan pequeño como pudiera ser que unas personas se organizaran para comprar acciones puede afectar y generar una crisis. Para el caso no fue la situación, esto sucedió hace como 4 semanas, no fue la situación porque pues afectó la economía de ciertos corredores y de ciertos inversionistas, pero en realidad no generó un efecto masivo. Pero imagínense si más personas se pusieran de acuerdo para comprar más acciones de otras empresas que estaban en quiebra o de generar una burbuja especulativa mayor, pues sí, nos referimos a una burbuja especulativa mayor es cuando muchas personas están solicitando comprar acciones de una empresa, lo cual gracias a la oferta y la demanda, genera mayores costos al poder obtener una acción. O sea, la demanda incrementa el valor de las cosas. Por lo tanto, si hay más personas interesadas por una acción, esta acción va a tener un mayor peso. Me parece que eso sí lo han visto en sus capacitaciones. Eso no sería nada nuevo para ustedes. Es algo que ya comprenden en ese sentido de que a mayor oferta es menor la demanda. Perdón, a mayor oferta es menor el costo y a mayor demanda los costos se inflan un poco. Es una ley de la economía básica. Y entonces vamos a entender qué sucede en 1929. Ya vimos que hubo la Primera Guerra Mundial. Terminó en el 19 con muchas consecuencias, con Europa devastada económicamente, devastada por los territorios. Rusia se retira por la revolución porque existió un movimiento comunista en su nación, lo cual genera una revolución en la cual es mal vista, la cual ve con malos ojos a la intervención en la Primera Guerra Mundial, lo cual retira sus tropas porque están perdiendo muchas personas y pues bueno, tienen una serie de revoluciones internas, las cuales después generarían la Unión Soviética a cargo de Joseph Stalin. Bueno, primeramente de Lenin y después de Joseph Stalin. Y después vemos que empieza a florecer la economía de una nación que es Estados Unidos, la cual se caracteriza por el control de ciertos mercados. Y bueno, vamos a ver cuáles son los antecedentes de esta crisis financiera, porque recordemos, es una crisis financiera que sucede en 1929. Uno de los antecedentes es el fin de la Primera Guerra Mundial. Sabemos que posteriormente a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos florece y otras naciones florecen económicamente gracias a la producción en serie. Recordemos que muchas de las armas o mucho del equipamiento y los pertrechos que utilizaron en la Primera Guerra Mundial eran producto de la producción en serie. O sea, habían perfeccionado las formas de producir en serie, por lo tanto ya no producían armas, pero producían otro tipo de bienes, ya háblese de televisores, computadoras, perdón, televisores, lavadoras o en este caso automóviles, cosas que facilitaban, refrigeradores también, cosas que facilitaban la vida cotidiana, lo cual llevó a que la gente se sintiera como más cómoda y el estilo de vida fuera un poco más consumista, porque había capacidad, había buena economía y había una capacidad, que es la solvencia económica por parte de las personas, y había una alta oferta de productos de consumo. Por lo tanto, las personas incrementaron su calidad de vida gracias a estos dos factores, que fueron propiciados gracias al fin de la Primera Guerra Mundial, en donde se proyecta Estados Unidos como una nación floreciente. Después tenemos los bonos de guerra. No sé si en alguna ocasión hayan escuchado este término. Un bono de guerra es finalmente un bono que te vende el gobierno para que tú puedas financiar la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, muchas naciones
vendían bonos de guerra. ¿Qué es un bono de guerra? Pues finalmente es un papel, literalmente es un papel o con un billete, el cual te vende el gobierno, porque el gobierno necesita dinero para financiar las guerras. Por lo tanto, te dice, no sé, al final de la guerra, si la ganamos, si nos va bien y la economía está funcional, vas a tener un incremento de tu inversión de un 5 o un 10%. Evidentemente, si tú tienes un incremento del dinero que, pues bueno, diste en préstamo, porque es como si la ciudadanía diera un préstamo al gobierno, que finalmente es el bono de guerra, te da dividendos, o sea, obtienes dividendos por esa inversión inicial. Por lo tanto, muchas personas que habían invertido dinero en bonos de guerra se dieron cuenta que al final de la guerra estos bonos duplicaban, o en este caso quizá no duplicaban, pero sí les generaba un ingreso extra del dinero que ellos habían aportado al esfuerzo de guerra. Por lo tanto, la gente en la cultura popular de Estados Unidos empezó a ver que era viable ya no había guerra, por lo tanto ya no podías invertir en bonos de guerra. Pero ¿cuál es la acción equitativa en el ámbito civil? Pues bueno, la compra de acciones. Por lo tanto, las personas que habían experimentado un incremento económico gracias a los bonos de guerra decidieron reinvertir su dinero en acciones de empresas que estaban en crecimiento. Por lo tanto, había cierta cultura de compra de acciones. Las personas comunes y corrientes tenían la capacidad y ya sabían que al invertir un poco de capital en empresas específicas podían generar un dividendo a posterior. Por lo tanto, las personas tenían en conciencia el uso de acciones o la compra y venta de acciones. Por lo tanto, eso también se disparó en este periodo temporal. Después están los felices años 20. Como les mencionaba, se les denominan los felices años 20 porque la calidad de vida incrementó. Las personas tenían mayor disposición de recursos y su calidad de vida, pues evidentemente mejoró por la obtención de varios artículos de casa, por los automóviles, por aparatos que facilitaban la vida diaria. Después ya sabemos lo que les comentaba, la industria americana estaba en apogeo y se apoderó de varios mercados internacionales. Y esto fue posible, el apoderamiento de los mercados internacionales, porque las naciones de Europa estaban destruidas. Literalmente estaban destruidas económicamente y también físicamente. Sus ciudades estaban devastadas por la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Estados Unidos en su territorio, en el continente americano, no tuvo ningún desperfecto. A lo mejor hubo intentos, pero realmente nunca hubo daño al territorio americano. Por lo tanto, no tenía que lidiar con la reconstrucción de sus ciudades, a diferencia de Europa. Ya háblese de Francia, háblese de Alemania, háblese de Inglaterra, las cuales sí tenían que reconstruir su territorio gracias o como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, para Estados Unidos fue conveniente el apoderarse de los mercados internacionales, porque el resto estaba entretenido en reconstruir sus ciudades. Recordemos que, bueno, les comentaba que las personas, ya había una cultura de inversión. Esta cultura de inversión es a lo que nos referimos con la venta y compra de acciones. En ocasiones, el error que tenían las personas era comprar a crédito. ¿A qué se refiere a comprar a crédito? Imagínense, ustedes, vamos a suponer que ustedes quieren comprar una acción de no sé, vamos a poner el ejemplo de Telmex o de Total Play, que son las telecomunicaciones actuales, que es algo que está creciendo mucho. Vamos a suponer que cada acción vale 10,000 pesos. Una fracción o una centésima de fracción vale 10,000 pesos. Pero esos 10,000 pesos ustedes no lo tienen en el bolsillo. Ustedes lo quieren tener esa acción porque saben que esa le va a generar dividendos a posterior, o sea, les va a generar un capital extra. Por lo tanto, ¿qué hacen ustedes? Van y sacan al banco los 10,000 pesos, pero recuerden que para pagarle al banco esos 10,000 pesos se convierten en 11 o se convierten en 12 por los intereses del periodo de tiempo en el que les son prestados. Pero ustedes dicen, a lo mejor yo obtengo 15,000 a la hora de vender mi acción, y es muy probable, pero recordemos que en el mercado bursátil, en el mercado de las acciones, esas cuestiones no son fijas, son muy variables según la oferta y la demanda. Por lo tanto, no es una acción responsable el comprar acciones a crédito. Literalmente no es responsable. ¿Por qué? Porque estás gastando dinero que, una, no tienes, dos, dinero que estás invirtiendo en algo que es demasiado variable. Por lo tanto, no es coherente que hagas que hagas esa transacción financiera. Y ese es uno de los factores que también determinaría la crisis del 29.
un poco más adelante iremos viendo esta situación. Hasta el momento, ¿hay alguna duda si estoy siendo claro? O si no, pueden detenerme y decirme, oiga, profe, ¿a qué se refiere con este término? Ustedes pueden hacerlo, no me genera mayor problema. ¿Sí vamos claros, Araceli? ¿Sí vamos claros, Luz? ¿Sí están todavía por ahí? Sí, profe, estamos claros. Ok, gracias, Dios mío. Luz, ¿sí está por ahí? Sí, profe. Ok, ¿alguna duda? No, creo que sí está todo claro. Ok, entonces, gracias. Continuamos. Ya vimos algunos de los antecedentes que produjeron el crack del 29 o la crisis del 29. Esto era lo que les mencionaba de los bonos de guerra. Finalmente, los bonos de guerra es una inversión. Generalmente ustedes aportan cierta cantidad de capital al país o al gobierno, le compran este papelito que tiene cierta cantidad de valor, y cuando se acaba la guerra, cuando el gobierno es estable económicamente, el gobierno les regresa, les reembolsa el dinero que le prestaron más intereses que se hayan generado por las acciones de guerra o los bonos de guerra. Por lo tanto, la gente pues vio con buenos ojos el invertir su dinero en acciones y en bonos de guerra principalmente, pero se acaba la guerra, entonces ¿en qué invierten? Invierten en acciones. Pero el detalle fue que muchas personas, al no tener una cultura económica sólida o al no conocer sobre el funcionamiento real de Wall Street, compraban acciones, pero a crédito. Por lo tanto, pues era muy variable si iban a obtener dividendos. O sea, era muy posible que sí los obtuvieran porque las empresas estaban creciendo constantemente. El problema es de que no se podía determinar la cantidad de crecimiento y la cantidad de dinero que iban a poder disponer a la hora de vender. O sea, puede un día que tu acción valga 15,000 pesos, tú la compraste en 10, pues ya hay 5,000 pesos de diferencia, estás duplicando el 50%, estás teniendo una ganancia del 50%, pero la próxima semana puede que esa acción valga solo 7,000 pesos, por lo tanto ahí estás perdiendo 3,000 pesos, y es en el momento en el que la acción valga más, en el momento en el que deberías de venderla. Pero así como tú quieres vender esa acción en el momento en el que hay más valor de tu acción, hay otras personas que están pensando lo mismo. Por lo tanto, eso después a la larga genera inestabilidad económica porque genera una insolvencia en las proyecciones de las empresas. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que las empresas están proyectando cierta cantidad de gastos o cierta cantidad de producción, pero al restarle ese capital que tú tienes invertido, evidentemente se ven reducida su capacidad operativa, lo cual después genera pagos, después genera huelgas y otra vez genera una reducción en el valor de la propia empresa. Y eso genera una serie de problemas mayores que desencadenan en ciertas crisis. Ya les mencionaba los felices 20. En los felices 20 florecen muchas actividades sociales, florecen los bares, después de la prohibición, florecen los bares. Empresas como Coca-Cola empiezan a crecer mucho, el televisor se vuelve como el centro de la atención en la familia, las expresiones culturales también incrementan. O sea, de la década posterior a la Primera Guerra Mundial, desde el 19 hasta el 28 o hasta parte del 29, la vida en Estados Unidos y la vida en el resto del mundo había florecido gracias a la economía y al modelo económico capitalista, el cual pues era mercantilista, había crecido mucho, pero llegaron varios conflictos. Después del 28 empezaron a verse en el escenario económico varios efectos del desconocimiento del manejo de este sistema. O sea, empezaron a experimentar las crisis de este sistema. Todo había sido bonito hasta feliz durante todos estos años 20, durante toda la década del 20 al 28. Las personas habían gozado de cierta estabilidad, pero a partir del 29 se dieron cuenta que había que ser más prudentes con la toma de decisiones económicas, de manera particular como individuos, tanto como naciones. Y eso, pues bueno, de pasar a estar de esta forma, felices y contentos durante la década de los 20, pasaron a una condición un poco más triste. Por ejemplo, aquí es a lo que me refiero, estar de estas condiciones, pasaron a estar estas otras. Algunas fotos pudieran resultar un poco duras, pero finalmente es una parte de la realidad histórica del siglo XX. Acá tenemos un individuo que dice, estoy buscando un trabajo decente, tengo 37 años, soy veterano de guerra,
estoy pagando mi casa, el colegio, soy nativo de Chicago, compré una cuenta de tráfico en Illinois Central y ya no alcanzo a leer lo demás. Este individuo también dice que está buscando un trabajo decente, es un hombre de 44 años, tiene las mejores referencias de su religiosas, es experto en Ford. Yo creo que trabajó en Ford mientras estuvo en crecimiento. Después tenemos acá de este lado una madre de familia, pues se ve afligida y con sus hijos, pues bueno, desarreglados y desaliñados igual que ella. De este lado tenemos una escena un poco más fuerte. Tenemos una persona fallecida y un resto de personas que están observando la escena. Acá tenemos la escena parecida. Son varios individuos que están tirados. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere por qué sucede por qué hay fotografías de este tipo. Acá tenemos personas que están comiendo, pero que su mirada o que su presencia no es la más feliz. Lo contrario totalmente a estas escenas en donde todos están sonrientes, felices, están tomando alcohol, bailando, viendo la televisión, pensando en las buenas condiciones del futuro, yendo a comprar cosas. Y después en el 29 sucede lo contrario. Empieza una crisis y las personas se ven obligadas a tener ciertos problemas económicos. Y bueno, vamos a hablar ya un poco del tema. Ahorita hablamos sobre un tema que se llama la burbuja especulativa. La burbuja especulativa es un término que se usa en economía para referirse al crecimiento simbólico de las empresas. Vamos a suponer esto. Recordemos que si ustedes llegaran a tener una empresa, esa empresa pues tiene un valor. Pero si hay varias personas interesadas en comprar su empresa, no que la compren, sino interesadas en comprar su empresa, evidentemente ellos van a decir, no, pues tu empresa vale tanto, y pues el que quiera comprarla o tenerla realmente va a decir, no, pues vale un poquito más. Vamos a suponer que su empresa se valora en 100,000 pesos, pero hay varias personas que la quieren comprar. Hay uno que le ofrece 150,000, hay otro que le ofrece 200,000, hay otro que te ofrece $500,000. Por lo tanto, eso es a lo que se refiere como la burbuja especulativa. Mientras ustedes están trabajando y a quienes son dueños de las acciones de su empresa, evidentemente el hecho de que digan que su empresa vale $500,000, eso incrementa el valor de cada acción, o sea, incrementa el valor literal de la empresa, aunque en la realidad su empresa valga 100,000 pesos. Pero esta burbuja especulativa fue un elemento fundamental dentro de la crisis del 29. ¿Por qué? Porque muchas empresas estaban siendo valoradas por encima de su costo real. Por lo tanto, a la hora de vender las acciones a costo real, estas empresas resultaban que no valían realmente lo que se había estipulado. Se revienta es un término que se llama reventar la burbuja especulativa. Por lo tanto, muchas empresas regresan a su costo original y no valen lo que se suponía que valía. Y esto sucede esto empieza a suceder a días antes del 24 de octubre, que se denomina como el Jueves Negro. El Jueves Negro es como el precedente. El Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, que se le denomina el Jueves Negro, fue el precedente, fue como la gota que derramó el vaso y que era el preludio a lo que se venía. Me refiero al preludio porque simplemente empezaron a ver que las empresas no estaban valiendo o que las personas empezaron a vender acciones de manera acelerada. Por lo tanto, el gobierno tuvo cierta intervención del 24 al 29, que era el jueves, viernes 25, sábado 26, domingo 27, y así sucesivamente. Después, lo que sucede es que intentan favorecer o intentan salvar varias empresas que tuvieron este problema de la burbuja especulativa. El gobierno inyecta capital y otros inversionistas inyectan capital, o sea, le meten dinero para que vuelvan a valer lo que valían, pero la gente ya no estaba comprando acciones. Por lo tanto, esto generó cierto pánico en la sociedad. Genera cierto pánico el que tu acción ya no valga. Imagínense en este momento en el que ustedes tienen una acción de 10,000 pesos, otra vez regresamos con el ejemplo, tienen una acción de 10,000 pesos en Total Play y vamos a suponer que el día de mañana las acciones están en 9,000 y a ustedes eso ya les preocupó porque ustedes la compraron en 10. Denme un momento.
Ok, y después resulta que el viernes ya vale 7. Entonces eso ya genera en ustedes cierta preocupación porque están perdiendo dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya para el pasado mañana, para el sábado, ustedes saben que deciden venderla, la venden en 6, para de esta manera no perder tanto dinero. Pero ¿qué sucede si ustedes retiran su dinero de la empresa? Pues evidentemente esta empresa ya no tendrá dinero para, para comprar materia prima, ya no tendrá forma de liquidar sus cuentas, ya no tendrá la oportunidad de pagar las nóminas, por lo tanto eso generaría paros y los paros generarían otro tipo de consecuencias. Pero imagínense, así como ustedes tienen esa misma preocupación, lo mismo sucederá con otras personas que tengan acciones de otras empresas. Todo está ligado, es como un efecto dominó. ¿Por qué? Para lo mejor ustedes dicen, no, pues no, vamos a suponer que en lugar de una empresa de Total Play, ustedes están en el ámbito de los aceros. Ok, ustedes están en el ámbito del acero, tienen acciones por 10,000 pesos en una empresa, pero estas acciones ya se están valorando en 6,000, por lo tanto ustedes deciden retirar su dinero. ¿Qué sucede? Esta empresa de aceros ya no puede producir, por lo tanto entra en paro, pero no solo afecta a la empresa de acero. ¿Qué otros productos están hechos de acero? Pues muchos más. Por lo tanto, si la empresa de acero detiene operaciones, muchas más se verán afectadas. Y súmenle a esto que las personas que vean esta situación, vean las proyecciones de esas otras empresas que utilizan el acero, verán que ya no es viable invertir. Entonces, el problema de la ruptura de la burbuja especulativa es que todos entran en pánico. Todos empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues se está perdiendo mucho dinero, hay que retirarlo antes de que se pierda más. Generalmente la misma economía se estabiliza, pero al haber esta intervención por parte de los inversionistas, al retirar sus acciones o su dinero, acrecenta la crisis. Por lo tanto, ese efecto era algo que desconocían hasta el momento. Sí lo conocían, sí lo proyectaban, pero no sabían las consecuencias que esto iba a generar. Por lo tanto, a partir del 29 de octubre de 1929, como el crack del 29 o martes negro, se extendió a casi todos los países del mundo. Recordemos que, pues sí, Wall Street era un distrito financiero en el cual se vendían y se compraban acciones, pero no solo de empresas americanas, o sea, se vendían acciones de empresas internacionales. Por lo tanto, esta crisis dejó de ser solo de Estados Unidos y empezó a afectar el resto de países. Fue como un efecto dominó que inició en Wall Street, que inició con las empresas locales, pero que se extendió al resto del mundo. Y esto generó crisis en todo el mundo, literalmente. Y bueno, pues aquí está uno de los periódicos. Me parece que es de octubre 29 exactamente. Wall Street en nuevo pánico. Pero ellos creían que se iba a restablecer, pero no, porque las personas ya habían vendido las acciones, ya habían retirado su capital de las empresas. Por lo tanto, las empresas entraban en paro, entraban en quiebra y tenían una insolvencia para generar todavía la producción. Y bueno, ¿cuáles fueron las causas de esto? Ya habíamos dicho que muchas de estas veces las personas invertían, pero invertían a crédito. Imagínense esta situación. Imagínense que ustedes sacaron un préstamo para comprar una acción, pero resulta que hubo una crisis financiera y que esa acción ya no vale nada. O sea, finalmente ustedes se quedan con la deuda de 10,000 pesos que haya costado su acción, y esa acción ya nadie se las va a pagar porque la empresa se declaró en quiebra. O sea, ya cuando una empresa se declara en quiebra ya no le paga a nadie, se vende todos los activos que tenga disponibles. Me refiero a los activos, a los materiales, a las maquinarias o a lo que se produzca, son considerados, ustedes ya lo saben, son activos. Por lo tanto, los vende y con eso intenta solventar la mayor deuda posible, pero es imposible que logre solventar toda la deuda o que le regrese el dinero a los inversores, o en este caso a los accionistas. Por lo tanto, ustedes estarían perdiendo, pero no solamente estarían perdiendo su acción en la empresa, sino que aparte se quedarían con la deuda del banco. Si se quedan todavía con la deuda del banco, el banco no se las va a perdonar ni se las va a condonar. El banco va a estar insistente en que se las paguen. ¿Y por qué? Porque el banco necesita generar créditos nuevos para nuevas personas. Por lo tanto, al banco le interesa que ustedes le regresen el dinero. Pero si ustedes no le regresan el dinero, el banco no puede prestar.
y por más que quiera prestar, las empresas a las cuales le soliciten el capital tampoco van a poder crecer. ¿Por qué? Porque no hay capital disponible. Es un círculo vicioso, como les decía, es un efecto dominó que genera crisis tras crisis tras crisis, porque no se solventa en ningún espacio hasta que ya genera un freno y vuelven a crecer económicamente. Eso es a lo que nos referimos con poca solvencia económica, que las personas o los deudores no son capaces de pagar lo que pidieron prestado. Esto también corresponde a la vida fuera de las posibilidades. Muchas personas, especulando sobre su inversión en acciones, creía que iba a tener muchos dividendos o que iba a tener muchas ganancias, pero en realidad no era así. ¿Y qué sucedía? Pues bueno, decían, no, pues entonces vamos a estar ganando, vamos a estar percibiendo mayor valor por las acciones que hemos comprado. Puede ser que sí, pero no puedes como cimentar tu futuro bajo inversiones que son variables. O sea, no puedes especular sobre el valor real de las cosas que tú compras. Por lo tanto, muchas personas estaban viviendo fuera de sus posibilidades. Nos referimos a que vivían fuera de sus posibilidades cuando compraban a crédito cosas que no podían costearse de manera directa. O sea, consideraban que tenían ganancias, pero en realidad pues estaban a crédito. Lo que tenían era crédito, y el crédito pues sí, es dinero que vas a tener en el futuro, pero al momento no lo tienes. También se generó la pérdida de confianza de los inversionistas. Las personas ya no querían invertir. ¿Por qué? Porque sabían que las empresas estaban en constante problema de quiebra. Por lo tanto, a partir del 29 de octubre de 1929, los inversionistas ya no querían saber nada de empresas. Al contrario, estaban retirando su capital de las empresas. ¿Por qué? Porque no querían poner en riesgo su dinero. Es un sentido común, pero el problema es que se hace de manera masiva. Todos los inversionistas entran en pánico y lo hacen. Desde el pequeño inversionista hasta el mayor inversionista retiran su capital de la manera en que pueden. Entonces todas las empresas se quedan sin financiamiento. Por lo tanto, no pueden seguir produciendo, ni pueden pagar nóminas, no pueden generar ni comprar materia prima. Eso genera paros, que a la larga genera desempleo y una serie de otros efectos que genera. Después está la venta repentina de acciones. O sea, las personas venden las acciones de manera precipitada, lo cual genera inestabilidad también en la bolsa de Wall Street. Los grandes accionistas retiran el capital, lo que les mencionaba. Los grandes accionistas, que eran los que ya sabían sobre las proyecciones de esta crisis, eran los que estaban mayor preocupados en retirar su capital. Hubo muchos que sí lo hicieron y que no se vieron afectados de manera significativa. Al contrario, estos posteriormente utilizaron la misma crisis para beneficiarse. ¿Por qué? Bueno, porque sacas el dinero de donde lo tenías o donde lo invertiste, lo retiras, te quedas con él, lo guardas y posteriormente lo reinviertes en el sector que tú consideres que va a tener mayor crecimiento y que el resto de personas no va a tener oportunidad de invertir porque están atorados con los créditos que ya solicitaron. Ese es un movimiento un poco turbio por parte de los inversionistas. Por eso muchas veces se culpaba de muchos inversionistas de haber generado esta crisis de 1929, porque finalmente se beneficiaron a la larga en el sentido de que posteriormente tenían la capacidad de solvencia. Y bueno, pues pasamos de estar felices a estar tristes. Les decía de estas escenas, de estas dos escenas. ¿Por qué creen? A ver, les pregunto a ustedes, ¿quién está por ahí? ¿Jessica o Mariana? ¿Por qué creen que veamos este tipo de fotografías? Estas dos fotografías, ¿qué significarán? ¿Qué les evoca? Yo veo que son dos personas, bueno, son varias personas fallecidas, pero ¿por qué estarán en esa condición? O Guadalupe, que sigue por ahí. Alejandra, ¿por qué creen que sea conveniente ver este tipo de escenas? O no conveniente, sino ilustrativo para este tema. Pues yo creo que es porque los mataron, ¿no? Profe? Como que los robaron. Esas dos fotos que están ahí. Puede ser. Profe, es que, bueno, según lo que yo estaba viendo también en los videos, es que al saber ellos que habían perdido, no sé, su inversión o su capital que ellos habían invertido, muchas personas pues se suicidaban y así. Sí, de hecho esas dos escenas son de suicidios. Si se fijan en el oficial y en la persona de aquí atrás, estas dos personas están viendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque los agentes financieros, las personas comunes, habían invertido su dinero, todos sus ahorros y hasta dinero que no tenían, que habían solicitado a crédito, lo habían invertido en empresas que entraron en quiebra.
Imagínense esa situación en donde ustedes pidieron prestado dinero, todo su dinero de los ahorros lo invirtieron, pero se les fue. Imagínense qué sucedería. Saben que el patrimonio de sus hijos va a ser nulo, sus deudas no las van a poder pagar porque los créditos y las tasas de interés son demasiado altas. Todo el dinero que habían invertido se esfumó. Imagínense cuál sería, o sea, a este nivel, y saben que no va a haber recuperación en años. No hay trabajo, no hay empresas. Imagínense esa situación, sí generó muchos suicidios. Y en esta época en Estados Unidos se favoreció la construcción antes del 29 se favoreció la construcción de rascacielos. Por lo tanto, había muchos sectores financieros o muchos sectores económicos en donde, pues sí, había oficinistas, había corredores de bolsa que al ver esta situación tan crítica, no podían lidiar con este problema y terminaban suicidándose porque no sabían cómo salir de ese problema. Yo creo que veían más viable fallecer a dejarles la deuda a sus familiares o a vivir toda la vida intentando solventar una deuda que jamás iba a ser solventada. Sí, finalmente estas dos escenas son de eso, son de suicidios. Hubo suicidios masivos y la forma más fácil en que lo hacían pues era lanzándose desde los rascacielos. Fueron episodios muy tristes en Estados Unidos porque pues no es normal ver personas estar en tanta crisis para quitarse la vida de esa manera. Sí fue algo difícil, la verdad. Imagínense no tener cómo darle de comer a tus hijos, imagínense no tener cómo pagar la hipoteca, ya no tener ni siquiera casa, no tener ni siquiera coche, todos tus bienes como ropa, comida, televisor, tener que venderlos o tener que deshacerte de ellos porque pues no tienes el dinero para pagarlos. Y aún así, no borran aunque tú te declares en quiebra como individuo, no borran tu nombre de los registros de deuda. Por lo tanto, pues no te perdonan, a diferencia de las empresas muchas veces sí se salvan de ese tipo de situaciones, pero aún así, imagínense ser un empresario que toda su vida trabajó para tener varias empresas y que a la hora de la crisis, pues ya no tenga nada, que al contrario, tenga puras deudas. O sea, sí fue algo difícil. Y bueno, esto es más o menos como la explicación. Ya ustedes ya saben que es un activo, que es un activo y un pasivo. Un activo pues es aquel elemento o reserva, efectivo, movimiento que te genera intereses y que te puede generar dinero extra. En cambio, el pasivo es aquel que te resta dinero del bolsillo. Recordemos, esta es una explicación muy general. Ustedes a lo mejor han tenido mayores explicaciones en términos de su capacitación, pero esto es simplemente para sintetizar la información que necesitamos para entender este proceso. Recuerden, un activo es dinero, son recursos, ya sea automóvil, casa o lo que sea, pero que te generan dinero. Y un pasivo es dinero, es algún bien que te genera que te saca dinero del bolsillo, así de sencillo. Un activo puede ser un coche, pero también un coche puede ser un pasivo. ¿Por qué? Un coche se vuelve un activo en el momento en el que lo utilizas para transportar o para obtener una ganancia. Se vuelve un pasivo en el momento en el que simplemente lo estás pagando mensualmente. Una casa es lo mismo. Una casa se vuelve un activo cuando tú le estás rentando o estás obteniendo un recurso por ella, y se vuelve un pasivo cuando simplemente estás pagando la mensualidad. Así funciona con todas las cuestiones. En este caso pues pueden ser depósitos, préstamos de banco o fondos propios. Para el caso de los activos, son activos como créditos, préstamos, valores públicos y privados o efectivo de depósito central. Ustedes como individuos también pueden generar préstamos y esos préstamos generalmente se consideran activos. ¿Por qué? Porque en algún punto se les debe de pagar y ese pago pues generaría cierto interés. Y bueno, aquí tenemos el proceso. ¿Qué sucedió con la crisis del 29? Imaginen esto. Imaginen que los bancos ya no tienen dinero para prestarle a las empresas. Por lo tanto, las empresas ya no le pueden pagar al banco. Lo mismo sucede. Entonces, el banco no le puede devolver los ahorros a las personas porque pues no tiene capacidad. Entonces, las personas, pues al no tener ahorros, al no tener trabajo porque la empresa está cerrada, entonces las personas entran en quiebra, las empresas entran en quiebra, los bancos llegan a tener insolvencia porque, vamos a imaginar esto, los bancos se nutren del ahorro. Si no hay ahorro, que las personas pues obviamente ya no van a tener dinero, si no hay ahorro, no hay préstamo, si no hay préstamo, no hay inversiones, no hay crecimiento. Por lo tanto, si no hay inversiones, no hay crecimiento, no hay trabajo. De esta manera es un efecto dominó que afecta a varios sectores de la población.
Y aquí está. ¿Cuáles fueron las causas de esta crisis? Hubo una sobreproducción. Entendemos que una sobreproducción es generar más bienes de los que se necesitan. ¿Por qué? Porque sabemos que había una producción en serie en Estados Unidos, lo cual generaba mayor cantidad de bienes disponibles a la sociedad. La sociedad no consumía tanto. Vamos a imaginar esto. Vamos a imaginar que se producían 100 televisores al mes, pero simplemente se están comprando 50 televisores. ¿Qué sucede con eso? Significa que 50 televisores no se están comprando o no se están vendiendo, por lo tanto se detiene la línea de producción de la empresa de televisores, y eso genera que haya un paro laboral. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden seguir produciendo, porque nadie está comprando sus productos. Después, súmenle eso, la especulación del valor de las empresas. Pues obviamente las empresas, si se especula sobre su valor, puede ser favorable o desfavorable, dependiendo de cómo se trate. Después, si no hay producción, si las empresas están en paro laboral, ya no hay ahorros, las personas ya no guardan su dinero en el banco, ¿qué sucede? Los mismos bancos entran en quiebra. ¿Y quién le prestaba a las empresas para que crecieran? Pues los mismos bancos. Por lo tanto, si los bancos entran en quiebra, hay un efecto dominó en que ya no se puede producir nada, no hay quien trabaje, y los bancos no pueden regresarle ni los ahorros a las personas, ni pueden generar nuevos créditos. Por lo tanto, es un efecto dominó con el cual no pudieron lidiar en ese momento. Y bueno, ese es en términos generales más o menos la explicación de lo que fue la crisis del 29. ¿Hay alguna duda hasta el momento o si ha sido claro? Araceli, Guadalupe, Luz, ¿sí he sido claro con la explicación o hay algo que se me esté pasando o que no haya quedado claro? Sí, profe, sí, estoy entendiendo. Muy bien, Guadalupe, gracias. Araceli, Luz, ¿siguen por ahí? Sí, profe, sí está claro. Ok, gracias, Luz. Araceli ya no contestó. Bueno, continuamos. Entonces, más o menos ese fue el proceso que sucedió durante el 29, que después generó, precisamente imagínense esto, no hay trabajo, el banco ya no les puede regresar el dinero que tenían ustedes guardado, las empresas ya no valen nada, las empresas ya no están dando trabajo, las empresas ya no pueden producir, por lo tanto, también muchos bienes de consumo ya no están disponibles, es muy difícil, la comida también escasea. Imagínense eso, ustedes sacaron cosas a crédito, tienen hijos, o sea, realmente había personas que optaban por el suicidio porque pues no era, pues ya no había manera de salir de ese problema. Y ese problema permaneció hasta más o menos el año 33, que más o menos se vivió una crisis del 29 hasta el 32, cuando entra Delano Roosevelt a la presidencia, implementa un proyecto económico que favorece el movimiento de capital. Yo les recomiendo, hago énfasis, generalmente a mí me es útil o me ha sido útil durante el desarrollo del aprendizaje de la propia historia, el ir a la par de los temas, pero también con el cine. Yo les recomendaría que vieran esta película de Russell Crowe. Russell Crowe no es el mismo actor de la película de Gladiador, pero en esta película que se llama Cinderella Man, él protagoniza a un obrero, en plena crisis del 29. O sea, esta película retrata un poco, no fielmente, pero sí retrata un poco cómo pudieron haber sido las condiciones de 1929, donde una persona obrera se enfrenta a una situación de crisis nacional y de crisis mundial. Sinceramente les recomiendo que la vean para como que relacionen esto con la vida, no con la vida diaria, sino con la vida real, porque pudiera ser que expliquemos el tema aquí y que se hable mucho en términos técnicos o en términos pues, históricos, pero ¿eso qué relación tiene con una realidad para nosotros? Y pues esta película genera ese vínculo o ese puente entre lo que pudo haber sido y lo que fue en términos históricos. O sea, hace más empático esta crisis para quien ve la película y para quien conoce del tema. Como les comentaba, ya para 1933, bueno, en el 33 entra Roosevelt a la presidencia
y pues bueno, se generó un programa que se llamaba New Deal. El New Deal era un programa de reinversión gubernamental en el cual se implementaron varios proyectos económicos con los cuales hubo proyección. ¿A qué me refiero? El gobierno decide obtener deuda para reinvertir en obras públicas. ¿Qué sucede cuando hay obras públicas? Bueno, el gobierno a lo mejor está en deuda, pero sabe que tiene quizás la solvencia a posterior de pagar su deuda. Es diferente el gobierno igual puede solicitar a entidades financieras mucho más grandes, por lo tanto es diferente a un individuo. Pero al momento en el que un gobierno solicita préstamos, pues bueno, puede reinvertir ese préstamo en obras públicas. Las obras públicas, pues bueno, son carreteras, acueductos, bueno, en este caso no fueron acueductos, fueron presas y algunas otras empresas de producción. ¿Qué sucede? Pues bueno, este tipo de inversiones genera nuevos trabajos, y al generar nuevos trabajos se genera un movimiento de capital. Significa que el dinero que solicita el gobierno pues se tiene que redistribuir en varios sectores, y eso genera mejores condiciones de vida porque moviliza capital, que finalmente es lo que no sucede a partir del 29. Del 29 al 33 hubo un estanco de capital, por lo tanto no hubo movimiento. La gente ya no tenía dinero en las calles. No fue una cuestión de inflación, fue una cuestión de que no había dinero disponible ni para comprar ni para invertir. Todo el dinero estaba guardado literalmente. Y pues imagínense, personas también, grandes inversionistas que vieron la oportunidad de retirar su capital y guardarlo para cuando fuera oportuno la reinversión, pues evidentemente también eso afectó a las economías. Y como les decía, en el 33 se aprobaron rápidamente varias leyes en el Congreso, que eran fondos asistenciales. Estos fondos asistenciales también eran como incentivos a las personas que no tenían trabajo. También se daban precios de apoyo para los agricultores. Precios de apoyo significa fijar precios. Por lo tanto, si 2 toneladas de maíz valen cierta X cantidad de valor, se respetan esos valores para que no haya variaciones y estos agricultores puedan mantener la producción. Porque si no hay un valor fijo en términos agrícolas, al ser variable, pues ya no resulta rentable para los agricultores seguir vendiendo su producción. No sé si han visto a lo mejor en algunas publicaciones recientes, hubo unos tomateros en el norte de México, los cuales tiraban sus tomates y cebollas al río y a las vacas porque les estaban dando un precio muy bajo al costo de su producto. Por lo tanto, es mejor deshacerte del producto que venderlo a un bajo precio. ¿Por qué? Porque no le vas a ganar nada. Y es mejor no perder más bien es mejor no ganar a perder, porque finalmente estarían perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque eso generaría que otras personas tampoco puedan vender su producto, porque abaratas los costos del mercado, y al abaratar los costos del mercado, pues obviamente afectas a todos los productores de ese mercado. Y eso sucedió también en México. Sucede constantemente en muchas naciones, pero es importante ahorita porque sí he visto varios videos en donde hay publicaciones de agricultores del norte de México que tanto cebollas como tomates los tiran porque no hay quien se los compre a un valor justo. Y esto es precisamente a lo que se refiere con apoyo a los agricultores de precios de apoyo, que era una iniciativa del gobierno de Roosevelt en este proyecto que se llamó New Deal. También había servicio de trabajo voluntario para desempleados menores de 25 años. Les digo, al estar construyendo carreteras, autopistas, obras públicas, como pudiera ser también presas, se abren proyectos de empleo. Por lo tanto, personas que tenían menos de 25 años o más, podían trabajar en este tipo de proyectos. Se reorganizó la industria, se creó el Organismo Federal para Salvar el Valle del Tennessee, se financiaron hipotecas. Recuerden que una hipoteca es como un crédito que tienes tú sobre el valor de tus bienes. En este caso, se pagaron las hipotecas de varias empresas. Se generaron seguros para los depósitos bancarios. ¿Qué es un seguro para los depósitos bancarios? Precisamente si ustedes depositan al banco, pero el banco entra en quiebra, o este seguro de depósito bancario genera que ustedes no pierdan del todo su capital. O sea, es algo que no habían experimentado en Estados Unidos, por lo tanto no habían tenido la experiencia, y este momento fue como el oportuno para corregir todos esos errores del capitalismo. Se generaron reglamentaciones en las transacciones de valores
Por lo tanto, esto es importante porque se reglamentó cómo se podía comprar y vender acciones. Esto genera como cierto límite para evitar otra vez una crisis como la que sucedió en el 29. No sé si al momento sí vamos claros con lo respecto a este tema. No sé si tengan alguna participación. Se los agradecería para saber que están todavía por ahí y para poder continuar con el siguiente tema. No sé si tengan otra clase pendiente para poder continuar con este otro tema que nos atañe. Este tema es un poco más sencillo, pero igual es útil que lo revisen porque es parte de uno de sus últimos trabajos que tienen que realizar. No sé, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, Guadalupe? Sí, profe, sí, vamos bien, pues no tengo dudas. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué es importante reconocer la crisis del 29, Guadalupe? En sus palabras, no repita lo que yo le he dicho o lo que le he platicado. En sus palabras, ¿por qué cree que es importante reconocer esa crisis del 29? Pues, ¿para qué será? Pues, para que... Ah, pero es que no se me viene nada así, como que se me ocurre una explicación, pues. No, dígalo en sus palabras, de todas maneras no está mal, simplemente diga lo que ha entendido hasta el momento. Pues le he entendido de que caen en crisis las empresas, de que invertían las personas en las empresas y pues estaban cayendo en crisis, pues es lo que le he entendido, profe. Ok, está bien, Guadalupe. Entonces, si no hay mayor duda, no sé si alguien más tenga alguna otra aportación, duda o comentario, sino para pasar al siguiente tema que es regímenes totalitarios. Espero que el tema de la crisis del 29 haya quedado claro. Si no, pues obviamente hay que volver a revisar la explicación, revisar el material de apoyo para que puedan realizar la actividad que se les solicita. Si hay otra duda, si no, avanzamos. Ustedes me dicen. ¿Vamos bien, Luz? ¿Vamos bien, Araceli? ¿Mariana? De mi parte podemos avanzar, profe. Yo sí Ok. lo estaba entendiendo. Ok, gracias, Alejandra. ¿Quién más está por ahí? Igual, profe. Ok, gracias, Igual Araceli. podemos avanzar. Gracias, Araceli. Ok, entonces no sé el resto si siga por ahí. Si no, de todas maneras seguimos avanzando. Regímenes totalitarios. Bueno, imaginen que sucede, bueno, ya vimos que esta crisis del 29 afectó a varios países. Y esta crisis del 29 también favoreció que se consolidaron varios regímenes totalitarios. Porque un régimen totalitario es un gobierno bajo un partido único y liderado por un líder carismático o un líder político, quizá no tan carismático, pero sí un líder político fuerte. Este es un régimen totalitario en donde la expresión, la resistencia no son características del gobierno. Por lo tanto, el gobierno controla la mayor parte de lo que se hace, lo que se dice y lo que se piensa. Es una característica de un régimen totalitario. En la parte inferior izquierda podemos ver a tres dictadores que se consideran de regímenes totalitarios. Por un lado tenemos a Joseph Stalin, que era líder de la Unión de Repúblicas Socialistas. Tenemos a Adolf Hitler, que subió al poder en Alemania, y tenemos a Benito Mussolini, fascista de Italia. Y bueno, vamos a ver cuáles son las características de los regímenes totalitarios. Ya les había dicho, se necesita un líder carismático. Para Italia, Alemania y Rusia, listo, tenemos líder carismático. Gobierno unipartidista, ¿sí? Para Alemania tenemos el partido nazi o nacionalsocialista. Tenemos ideales de superioridad racial, sí, en el caso de Alemania, sí hay ideales de superioridad racial, el cual propone que la raza aria es mejor que el resto y entonces tiene un destino de ser la que lidere. Xenofobia. La xenofobia es un elemento el cual literalmente es una fobia. Una fobia es un miedo y es un xenófobo no está relacionado con los aliens de la película.
de los xenomorfos, no, está relacionado con el miedo a los extranjeros. Un miedo al extranjero es eso, la xenofobia, y no es un miedo infundado a la diferencia cultural. Por lo tanto, las personas ven con aberración o con disgusto culturas que sean distintas a ellos, no necesariamente por un miedo temeroso, sino por el desconocimiento. Hay aversión. Eso es a lo que se conoce como xenofobia. Y en muchos de los regímenes totalitarios hay un incremento de la xenofobia en la población. Por lo tanto, al no identificarse con el resto de países o el resto de personas de otros países, sienten cierta aversión. Y luego súmenle a eso que se consideran de una raza superior con un destino particular, evidentemente genera como mayor cohesión dentro de una misma nación que es xenófoba. Después tenemos que para el caso alemán se utilizaron varias doctrinas, que es el neodarwinismo o el superhombre. Superhombre, ustedes lo están bien, seguramente lo verán en sus clases de filosofía, el cual establece que pues el fin último del hombre es la superioridad constante de la raza humana. Pero pues obviamente los alemanes se consideraban como la raza humana mejor calificada y que podía convertirse en el superhombre. En este caso también hacen énfasis a la biología racial, y sabemos que desde mucho antes del siglo XVIII existía cierto etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? El considerar que tu cultura como occidental, como europeo, es mejor que el resto. Eso es a lo que se conoce como etnocentrismo. En muchas cosas, en muchos aspectos, en muchas ocasiones el etnocentrismo era subconsciente y en otras era consciente. Y bueno, pues obviamente este neodarwinismo hace referencia a que los individuos mejor adaptados y más fuertes estaban destinados a sobrevivir y a dominar sobre los más débiles. Era como la justificación del por qué los alemanes en cierto punto de la historia se consideraban los mejores racialmente y los destinados a dominar el mundo, porque estaba fundada en una biología racial que estaba determinada por el darwinismo, por las teorías darwinistas. Pero obviamente las teorías darwinistas no hablaban sobre la cuestión racial en los humanos, hablaban sobre el desarrollo de las especies, pero no en términos de destino manifiesto como lo harían Estados Unidos o como lo haría Alemania. No había un destino preestablecido para una raza. O sea, sí, a lo mejor podías apelar a que los individuos que mejor se adaptaran podían ser los que llegaran a ser exitosos, pero no había nada que garantizara que una raza en específica lograra cierto objetivo. Pero bueno, fue un discurso que utilizaron los mismos alemanes para justificar lo que estaban realizando. Dentro de las mismas ideologías de los movimientos totalitarios existen movimientos, regímenes políticos en donde la libertad estaba restringida. Si ustedes no pensaban como el partido, si ustedes no pensaban como el líder carismático, ustedes podían ser eliminados o podían ser ocultados o encarcelados como presos políticos porque eran un elemento incómodo para el gobierno. Evidentemente siempre y cuando tuvieran alguna participación activa en la política. Si no simplemente había aversión, pues no había tantas consecuencias. Pero después hubo problemas por la cuestión de que se argumentó en Alemania un discurso de higiene racial. ¿Qué es la higiene racial? Pues bueno, la eliminación de toda raza que no fuera la raza aria. Y eso pues evidentemente causó varios problemas porque en Alemania y en muchos países de Europa había multiculturalismo, por lo tanto había muchas culturas coincidiendo en un mismo territorio, lo cual no era conveniente pues para todas esas personas, porque pues imagínense un grupo político que esté diciendo que ustedes no son lo suficientemente importantes o no son iguales que ellos, pues obviamente genera cierta crisis, además de que no solo argumentaban un discurso de odio, sino que también generaban acciones políticas y policiales en las cuales eran deportados y en otras pues eran capturados y mandados a campos de trabajo, que eso fue como un fenómeno posterior ya a las invasiones de los alemanes en Francia y el resto de Europa. Consideraban que todos los que no fueran raza aria tenían genes degenerados, que todas estas eran razas inferiores. O sea, lo que no fuera ario, lo que no pareciera ario, era inferior y debía de ser eliminado o debía de ser suprimido.
¿Y cómo se eliminaba o se suprimía? Pues bueno, llevándolo a campos de concentración, eliminándolos, deportándolos y en dado caso, pues asesinándolos. Esa era una de las características del régimen alemán. Por eso es de que después pues, se considera el holocausto porque se nota que hubo hubo asesinatos en masa. También no solo te perseguían por tu raza, también perseguían por tus defectos cognitivos, en este caso deficientes mentales, discapacitados físicos, los asociales, individuos que no se adaptaban a las exigencias del sistema capitalista de producción. Si tú no eras capaz de producir lo que te solicitaba el Führer, en este caso Adolf Hitler, entonces deberías de ser eliminado. ¿Por qué? Porque no eras útil, literalmente era un neodarwinismo selectivo. ¿A qué nos referimos con un neodarwinismo selectivo? Pues bueno, todo aquel que no se adapte o que no sea útil para la sociedad debe de ser eliminado. Y ese era el pensamiento o el discurso del gobierno totalitario de Alemania del siglo XX. Bueno, antes de la mitad del siglo XX. Y pues bueno, se identificaba que los ciudadanos que valían la pena pues eran aquellos que eran sanos y productivos. O sea que si tenías problemas mentales, eras discapacitado o no coincidías con el perfil del gobierno que solicitaba, es muy probable que ibas a ser eliminado, ya fuera de alguna u otra forma, pero como no eras productivo o no. Muchas veces había ocasiones en que la producción se establecía en términos positivistas. Por ejemplo, un artista o alguien que de manera directa no genere dinero, también era considerado como asocial o individuo improductivo, no solamente por tener algunos problemas mentales o discapacidades. El hecho por ejemplo, vamos a ponerlo en este sentido, hay actividades que son improductivas. Por ejemplo, son improductivas a mediano plazo, o sea, a corto plazo, porque no generan dividendos. Un ejemplo pues puede ser hasta mi propia profesión, porque no genera producción económica, al contrario, genera producción intelectual, pero no genera dinero. O sea, yo no voy a la escuela y genero plata. O sea, yo voy a la escuela y intento enseñarles algo, pero no genero plata. Por lo tanto, si para el gobierno yo soy improductivo, pudiera ser yo una persona improductiva y pudiera ser que yo no soy útil para la sociedad. Lo mismo sucede con artistas, lo mismo sucede con escritores, que a pesar de sí ser productivos en el área cultural y en el área educativa o en el área que se desempeñan, pudiera ser también de otras áreas, al no representar recursos inmediatos, el gobierno determina que son improductivos, y al determinar que son improductivos, pues hay persecución. ¿Y por qué sucede? Las personas tienen que huir de ese país. Y si no huyen, pues van a ser presos, o si no huyen, van a ser eliminados. O sea, aquí los derechos humanos todavía no se aplicaban como actualmente. Hay que entender que en este momento los derechos humanos no existían como los entendemos el día de hoy. Para nosotros es impensable que por una cuestión tan sencilla de ser artista, ser docente, o ser, no sé, ¿qué les sugiere? A lo mejor creador de contenido, como es algo improductivo de manera directa, tienes que ser eliminado. O sea, es algo impensable para nosotros actualmente, pero en este momento y bajo este régimen alemán era algo normal. Y bueno, vamos a hablar de algunas particularidades del nacionalsocialismo, que es el nazismo. La economía, recordemos que la crisis del 29 también alcanzó a Alemania ya para 1931, por lo tanto, los alemanes también ya estaban en ciertas condiciones no tan favorables. Imagínense, la crisis del 29 de Estados Unidos llegó a Alemania en el 31. Súmenle que Alemania tenía reducción y tenía que estar pagando deudas de pérdida de guerra. O sea, recordemos que había perdido la Primera Guerra Mundial y seguía teniendo que pagar indemnizaciones a las naciones ganadoras. Por lo tanto, había un sentimiento como de odio o de descontento por parte del pueblo alemán al resto del mundo. ¿Esto qué genera? Pues llega un líder carismático como lo fue Adolfo Hitler, les empieza a prometer el cielo y las estrellas y les empieza a cumplir. Imagínense, eso afianza el liderazgo de este individuo. Posteriormente participa en elecciones, hay una transición política, su partido genera mucho peso y pues bueno, llega al poder, por azares del destino llega al poder, porque la misma gente pues
convencida del discurso de Adolfo Hitler, pues bueno, logró llegar al poder. Y después también, algo que sí se reconoce por parte de Hitler es que el desempleo se disminuyó, la economía en Alemania sí mejoró, y esto generó que la gente empezara a creer su discurso, y no solo su discurso local, sino sus discursos expansionistas, porque Adolfo Hitler identificó la oportunidad de expandir los territorios de Alemania. ¿Por qué? Porque si bien tenía una capacidad productiva, tenía que expandirla. O sea, cuando tú estás intentando crecer económicamente, tu territorio te limita en recursos económicos, por lo tanto tienes que buscar otras áreas de donde explotar, y es lo que hizo lo que hizo Alemania, intentando invadir Polonia, después intentar invadir a la Unión Soviética por busca de los campos petrolíferos. Pero esta es una de las características del gobierno totalitario. Hasta cierto punto, Adolfo Hitler sí mejoró las condiciones de vida de los alemanes, por lo tanto, por eso es que fue muy bien apoyado al principio del movimiento o al principio de la Segunda Guerra Mundial, porque sí cumplía con lo que prometía. Y recuerden esto, no era un líder, no era una cuestión de que él fuera un todopoderoso, sino que se sabía relacionar con las personas importantes. Él no llegó al poder simplemente por su carisma, también llegó por las relaciones diplomáticas y por las relaciones económicas que entabló con grandes empresarios de Alemania. O sea, había un interés por los empresarios de Alemania porque Adolfo Hitler llegara al poder. ¿Por qué? Porque había compromisos. Recordemos que en la política todo se garantiza a través de compromisos. Si un político te promete y tú le brindas el apoyo, evidentemente cuando llegue al poder de alguna u otra forma vas a hacer que te pague. A lo mejor el individuo de a pie no puede hacer que le pague el voto, pero grandes empresarios que invirtieron en su campaña electoral sí pueden generar que este individuo les pague con favores ese apoyo a su campaña electoral, y eso sucedió con Adolfo Hitler. Adolfo Hitler llegó al poder porque tenía el financiamiento de muchos empresarios alemanes que estaban interesados en tener en el gobierno a alguien que fuera afín a sus intereses. Súmenle a esto que Adolfo Hitler tenía ideas expansionistas, esto le abría los ojos a los empresarios de intentar mejorar sus condiciones y la capacidad de producir, tanto en el extranjero como en el interior de Alemania. El otro caso es el fascismo. El fascismo fue un movimiento que surgió en Italia, que se caracterizaba por marcar las diferencias sociales. Pero hablaba de que y recordemos, en el fascismo estaba liderado por Benito Mussolini, un amigo muy, muy cercano del mismo Adolfo Hitler, en el cual el fascismo se caracteriza porque las diferencias económicas y sociales son necesarias dentro del movimiento de la sociedad. Por lo tanto, puede haber disparidades la desigualdad puede estar muy acrecentada. Súmenle a eso las desigualdades, súmenle a que el gobierno es autoritario. Esa es una característica del fascismo. Por eso es cuando a veces, no sé si han visto en películas que le dicen que un individuo le dice al otro, eres un fascista, porque lo que estipula el fascismo es una perspectiva de crítica hacia las clases sociales, por lo tanto permea un poco la dificultad de la movilidad social. Nos referimos a la movilidad social, la capacidad de un individuo de ir superando condiciones económicas. En el fascismo sí se marcan todas estas, pero hay poca facilidad del movimiento social, de la movilidad social, perdón. Bueno, sabemos que en Italia, en 1919, iniciado por Benito Mussolini, y en el 1921 se consolida su partido, no violó leyes, no utilizó la fuerza. Recuerden, Benito Mussolini también fue un líder carismático. Nos referimos como líder carismático a aquel que tiene un discurso que logra convencer a sus oyentes. Ya después, Benito Mussolini llega al poder, pero también no llega solo, no llega simplemente con el ejército ni con el apoyo del pueblo, también llega por las relaciones que logró generar con los grandes empresarios de Italia, y también logró afianzar su poder porque empezó a generar relaciones con los sindicatos y con los movimientos obreros. Recordemos que pues finalmente los sindicatos y los movimientos obreros generan una movilidad política considerable, porque finalmente ellos son los votantes. Por lo tanto, si Benito Mussolini
convencía en el discurso a los obreros y a los sindicatos, era muy probable que tendría pues la legitimidad del poder. Esto para el caso italiano. Después tenemos el militarismo japonés. Ya habíamos dicho que a inicios del siglo XX Japón estaba creciendo como una potencia militar por las reformas agrarias, industriales que había llevado a cabo a partir de las últimas décadas del siglo XIX. Y pues bueno, sabemos que también la crisis le afectó, pero no fue tan marcada como en los países europeos, que realmente se vieron un poquito devastados. En este caso, pues no. Posteriormente el militarismo japonés, en el 32, un grupo militar tomó la fuerza, y al igual que en Italia y en Alemania, se instauró un gobierno totalitario. Recordemos que el gobierno totalitario determina las condiciones de pensamiento, acción y y expresión. Nos referimos a que el gobierno determina qué se dice, qué se hace y cómo se dice. Y obviamente ¿cómo se dice? Se promueve un nacionalismo extremo. Por lo tanto, todo aquel que no sea japonés es enemigo, todo aquel que no sea japonés es diferente a nosotros y hay que tener cuidado. Ese es un aspecto muy arraigado de los gobiernos totalitarios. Dejan el libre pensamiento a un lado y propone una serie de pensamientos que el individuo o el ciudadano debe de adoptar. Por lo tanto, casi que te dicen qué es lo que debes de decir, qué es lo que debes de hacer y cómo lo debes de hacer. Eso siempre y cuando no viole los intereses del Estado. O sea, esa es una de las características más puntuales de los gobiernos totalitarios. Y bueno, al grado que el militarismo japonés logró que en el pensamiento de las personas hubiera cierto convencimiento de perder la vida por una batalla, los mismos japoneses estaban convencidos de morir por la grandeza del imperio. Por eso es de que ya para la Segunda Guerra Mundial hay hasta pilotos que no eran cualquier cosa, eran individuos preparados, pilotos. O sea, imagínense, pilotos en el día de hoy sería como personas que pues llevaron cierta cantidad de educación, por lo tanto se supone que no deberían de estar convencidos de manera tan a la ligera. O sea, no se deberían de dejar convencer por cualquier discurso político, pero lo hacían porque tenían afianzado ese nacionalismo interno que había sido favorecido años atrás. Y ya como último ejemplo de gobierno totalitario durante el inicio de a mitad o tercera década del siglo XX, está el franquismo. El franquismo es el caso de España. En España se vivía en la década de los 30 una lucha civil en la cual Francisco Franco obtiene el poder y se convierte en un dictador. También tenía características socialistas, y sobre todo la opresión. No había libertad de expresión, no había libertad de criticar al sistema. O sea, no se podía decir nada malo del sistema, porque si se decía, había persecuciones y en muchas ocasiones había desapariciones forzadas. Por lo tanto, muchos de los intelectuales de España durante el franquismo, en este caso durante la década de los 30 hasta los 40, hasta los 50, huyen a México. Y después esos mismos intelectuales fundan muchas instituciones sociales en México. Irónicamente, muchos de los investigadores, muchos de los escritores, son acogidos por el gobierno mexicano como refugiados políticos, y estos mismos posteriormente reciben financiamiento y crean instituciones muy importantes en México. Una de esas es el Colegio de México, que es una institución que genera estudios sociales, porque ellos estaban a la vanguardia en términos de cultura occidental. Por lo tanto, para México fue útil financiar este tipo de individuos porque pues ponía en la balanza a México como un país culturalmente desarrollado. O sea, fue útil. Aparte, durante el franquismo, también Francisco Franco tenía buenas relaciones con los alemanes. Tal es el grado que durante las revueltas de Francisco Franco y la guerra civil, hubo intervención de tropas alemanas. O sea, Francisco Franco fue apoyado por tropas alemanas para fortalecer el movimiento de golpe de Estado. O sea, imagínense el grado de intervencionismo alemán. O sea, literalmente soldados alemanes combatiendo contra soldados españoles para determinar la guerra civil. O sea,
había una gran influencia, y eso sirvió de experiencia para los alemanes porque ellos ya verían como preludio todas las invasiones que iban a hacer, por lo tanto requerían también como un escenario de prácticas, y ese escenario de prácticas fue España. España estaba en guerra civil, por tanto brindan apoyo a uno de los bandos, y este bando pues obviamente al verse favorecido con la tecnología, con las tropas alemanas, pues obviamente gana la guerra civil, y pues se pone Francisco Franco y triunfa y llega al poder y está ahí como 40 años. Otra de las características es que posterior a eso, ya para la Segunda Guerra Mundial, España no tiene una intervención directa en ninguno de los bandos, pero como parte de ese fraternalismo hubo un movimiento, una división que se llamó la División Azul, que era un cuerpo del ejército español que participó en la Segunda Guerra Mundial, que participó como aliado de los alemanes y en una batalla de las más importantes que fue Stalingrado. O sea, muchas tropas españolas estaban combatiendo de lado a lado con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto es interesante porque, pues, si se fijan en esta imagen, aparece un casco alemán, que es un casco alemán de la Segunda Guerra Mundial, pero con la bandera española. ¿Por qué? Porque este casco pertenecía a la División Azul. La División Azul, les digo, era un cuerpo del ejército que se había prestado para apoyar a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y es muy curioso porque ahí se ve el reflejo de las alianzas indirectas o directas que tenía España con Alemania. España nunca se declaró como parte de aliado alemán, pero sí prestaba servicios y sí prestó tropas a Alemania para no perder el frente oriental, que en este caso era contra los rusos. Pues al momento es todo respecto a los regímenes totalitarios. Espero haya sido claro en esta explicación. Si tienen alguna duda, pues estoy al pendiente de lo que ustedes lleguen a decir. Si tienen alguna intervención, si algo que les haya parecido interesante, algo que les haya llamado la atención, igual pueden participar. Los escucho. Si no, pues bueno, lo voy seleccionando y les voy a ir preguntando de cada uno. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame, Alejandra. Respecto a la actividad que vamos a realizar de este tema, es un ensayo, o sea, lo que nosotros pensemos, pero ¿es escrito en una libreta o también es en digital? No, sí es digital. Mira, aquí dice, realiza un ensayo que expliques desde la postura pro gobierno totalitario el por qué el proyecto fascista, nacionalista o militarista. Mire, usted va a investigar más sobre alguno de estos regímenes, ya sea el militarismo japonés, el franquismo, el fascismo o el nacionalsocialismo, y va a justificar el por qué ese proyecto era viable. Obviamente nosotros sabemos que no es viable para los ojos del siglo XXI, o sea, tiene que hacer ese contraste, y esa reflexión será al final de su trabajo. O sea, usted va a buscar las maneras en que ellos pudieron justificar el por qué su proyecto era útil, pero usted al final va a reflexionar que pues tenía muchas deficiencias, era inviable porque la sociedad era muy distinta, había multiculturalidad, además de que la cuestión racial no era algo importante, porque sabemos y estudios han demostrado que la mayoría de nuestros genes son 99.99 idénticos, solamente hay variaciones. O sea, es más o menos esa la reflexión, de que identifique uno de los gobiernos totalitarios, diga el por qué ese gobierno fracasó y por qué cree que usted que justificaban ese mismo gobierno totalitario. No sé si haya quedado un poco más claro, Alejandra. Sí, profe, ya, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda respecto a los temas revisados? Más que nada es como una reflexión del por qué estos gobiernos o este tipo de movimientos llegaron a tener mucha movilización, porque mucha gente sí se afianzó, mucha gente sí se creía los discursos de estos líderes carismáticos. O sea, ustedes pueden decir, no, pues realmente el discurso de Adolfo Hitler o de Benito Mussolini sí eran convincentes, cumplían lo que prometían, pero en términos reales el segmentar o el asesinar personas de manera sistemática, pues era inviable en algún momento, ese proyecto iba a fracasar. Esa reflexión es la que quiero que realicen en su trabajo. Ustedes obviamente seleccionan alguno de los regímenes y el fracaso o la reflexión que se hace. Por ejemplo, con el caso de los japoneses. Con los japoneses sí,
hubo un desarrollo, pero no tenían la capacidad económica para crecer tanto. No, a pesar de que era una potencia militar, al competir con Estados Unidos no podían estar a la par. ¿Por qué? Porque sus recursos económicos estaban limitados, a diferencia de Estados Unidos, que sus recursos estaban diversificados. En Japón era distinto, no estaban diversificados los recursos, por lo tanto, se veían limitados sus desarrollos tecnológicos y sus desarrollos económicos. Esa reflexión es la que quiero que realicen para alguno de los casos. Para los italianos, vamos a imaginar que los italianos fracasó porque a la larga, no sé, los sindicatos y los movimientos obrerios se dieron cuenta que estaban siendo utilizados simplemente como una fuerza política y que posteriormente se veía la injusticia y la desigualdad en las áreas sociales. Es más o menos eso es lo que me refiero. No sé si eso le ayuda un poquito más, Alejandra. Sí, profe, ya entendí. Nomás es como el por qué nosotros creemos que era viable seguir apoyando esa idea y también el por qué fracasó y al final vamos a poner como nuestra reflexión, ¿verdad? Ah, exacto, eso es lo más, no pudo haberlo dicho mejor, exacto, es eso. ¿Quién más tiene alguna otra participación? Guadalupe, ¿qué le ha parecido la explicación del día de hoy, tanto en el término de la crisis del 29 como de los gobiernos totalitarios? ¿Hay alguna intervención? ¿Ha quedado todo claro? ¿Hay algo que quiera comentar? No, sí, profe, pero entonces es un ensayo, el que encargó un trabajo de un ensayo. Sí, pero considere que esa es la actividad número 6. Hay otra que es la actividad número 5, que es una infografía. Es la de mañana esa. De hecho, las dos son para mañana. Ah, no, la otra es para el lunes. No, el ensayo es para el lunes y la infografía sí es para mañana. Ambos temas los hemos revisado el día de hoy. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. ¿No hay alguna otra intervención que quiera hacer, Guadalupe? No, profe, ninguna. Ok, muy bien. Yasmín, ¿alguna intervención que tenga respecto a estos dos temas? No, profe, ninguna. Ok. Luz María Medellín, ¿alguna intervención? No, profe. Ok. Dayana, ¿alguna intervención, algo que no haya quedado claro o alguna aportación que quiera hacer a la clase? Pues me gustó mucho la explicación, estuvo muy a profundidad y me quedó todo claro. Ok, gracias, Dayana. Mariana, ¿sí está por ahí todavía? ¿Alguna intervención que llegue a tener? ¿Algo que le haya parecido interesante? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna duda sobre los trabajos? ¿Sí sigue por ahí, Mariana? Todo bien, profe. Ok, gracias, Mariana. Jessica, ¿alguna otra intervención? ¿Sí está todavía por ahí, Jessica? Sí, profe, todo bien. Ok, bueno, pues al no haber alguna otra duda, damos finalizada la sesión del día de hoy. Agradezco que se hayan conectado, agradezco que estén por acá. Espero que no haya ninguna otra duda. Recuerden, si tienen alguna duda, estoy al pendiente de Facebook y de WhatsApp. Con gusto atenderé cualquier duda que llegue a surgir. Respecto a sus trabajos, por favor pongan atención a los trabajos que se han entregado. Si les hace falta uno, lo pueden entregar, pero recuerden que si entregan un trabajo a destiempo, se considera entrega extemporánea y evidentemente hay una reducción del valor de su trabajo, pero es mejor que no tengan nada, es mejor tener una reducción en el porcentaje de una actividad a tener cero. Así que los invito a que si han tenido actividades que no han realizado, se pongan al corriente. Y si no es el caso, pues bueno, a terminar, la próxima semana estaremos teniendo el cuestionario, el mismo lunes o el martes estará disponible un cuestionario, el cual puedan resolver. Y pues bueno, para el miércoles ya les estaré dando su calificación y estaré subiendo la calificación a la plataforma. Recuerden, yo les estaré haciendo llegar la calificación un día antes de subir la plataforma por si llegan a tener alguna corrección. En el dado caso de que no haya correcciones, pues así estará en la plataforma. Así que, pues bueno, si no hay alguna otra duda, agradezco la atención. Oiga, profe, Dígame. otra pregunta, pero esa no es del tema, nada más le quería preguntar, ¿sabe cuándo salimos de vacaciones de Semana Santa? Ah, sí, déjeme ver el calendario. Se supone que nosotros terminamos el 26. O sea, el 26 ustedes terminan labores
de actividades y inician las vacaciones de Semana Santa, que es del 27 hasta me parece que el 5. No, realmente no tengo la fecha exacta, pero es el 27, cuando inicia el periodo vacacional. Vale, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, pues bueno, entonces si gustan ya pueden ir desconectándose, ya no hay ningún otro tema que discutir. Y pues bueno, estamos al pendiente en los medios de comunicación, ya sea por WhatsApp o por Facebook. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, Alejandra, buen día. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, Dayana. Hasta luego, profe, un excelente día. Gracias, Yasmin, igual. Hasta luego.